Muy buenas, estimados seguidores, bienvenidos a este webinario organizado por ATFX, impartido por mí, Alberto Chan. Bienvenidos a todos a este webinario en directo donde hoy, lunes 11 de noviembre, vamos a analizar la situación técnica de diferentes activos. Vamos a analizar un especial Brexit, es decir, todos los activos que están más relacionados con la situación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, como es la libra dólar, lógicamente, también como la relación que tiene el FTSE 100 de Londres, la bolsa inglesa y también la euro libra, ¿vale? Vamos a analizar pues estos tres activos, esta relación que están teniendo debido a que tenemos aquí un tridente muy interesante, es decir, la relación de la libra esterlina con el dólar americano, la libra dólar, la relación del euro con la libra y por otro lado la relación del FTSE, es decir, la bolsa inglesa con el resto de las bolsas. Vamos pues a empezar por el FTSE 100 de Londres. El FTSE, la bolsa inglesa, la verdad que está teniendo una situación técnica que invita siempre a tener una operativa bastante acotada en unos rangos estimados entre la zona de los 7.400 puntos, atentos a estos niveles, porque son niveles que nos van a servir mucho para poder hacer trading, ¿vale? Aprovechándolo desde la propia plataforma, hacer un trading muy interesante, un trading desde el punto de vista de swing trading, es decir, operativa a más de un día, en un time frame de gráficos diarios o gráficos de 4 horas. Como podéis apreciar, en el FTSE 100 de Londres tenemos como la zona de los 7.040 es una zona que lleva actuando desde el agosto como un nivel de soporte muy importante. Podemos ver aquí dichos niveles, así como la zona de resistencia en los niveles de los 7.400 puntos. Fijaros bien cómo el precio de la bolsa inglesa viene buscando, testeando estos niveles, es decir, incluso la pasada semana, la zona de los 7.400 fue testeada, ahí lo tenemos, al igual que fuera a inicios del mes de octubre, cuando tuvimos un movimiento violento y fuimos atentos aquí, en tan solo 3 sesiones, desde la parte de los 7.400 puntos a la parte de los 7.040. Estamos hablando aquí que este canal lateral tiene una amplitud de movimiento de unos 350 puntos, ¿vale? Un movimiento de unos 350 puntos, que teniendo en cuenta que el FTSE 100 de Londres, desde su zona de resistencia, está en los 7.400, estamos hablando aquí de una caída o un rango de unos 4,5%. Un 4,5% es bastante interesante este rango para poder trabajarlo, y además que tenemos un rango muy lineal, es decir, tenemos la zona de los 7.040, 7.030 como zonas de compra, ahí los tenemos, y por la parte superior la zona de los 7.400. Bien, desde el nivel actual, que estamos en los 7.333, podemos apreciar cómo finales de la pasada semana tuvimos ya el testeo, es decir, el FTSE la pasada semana estuvo aquí durante 4 velas seguidas, incluso el último viernes, también un testeo importante, pero en la sesión, ¿vale? Fijaros bien que después de 3-4 días testeando la zona de los 7.400 tuvimos un movimiento de bajada. Este movimiento de bajada que vamos a analizar, ¿vale? Ahí lo voy a poner analizándolo más detalladamente desde hoy, donde tuvimos un movimiento en los primeros momentos de la sesión de hoy bajista, ¿vale? Un movimiento que, como podéis apreciar, se inició el 7 de noviembre, el pasado jueves, ¿vale? Entre el jueves y viernes tuvimos ya el inicio del movimiento, pero hoy, lunes 11, se acentuó de una manera clara, ¿vale? Aquí tuvimos el testeo y desde ahí, ¿vale? Desde el pasado jueves, lo que fue la sesión del viernes fue ligeramente de bajada, pero la sesión de hoy ha sido muy violenta a la baja y hemos tenido ahora este pequeño rebote. La clave fundamental es, ¿qué ocurre aquí? ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Porque podemos empezar aquí a sacar ciertos patrones en el FTSE 100 de Londres que nos pueden ayudar a analizar la situación del Brexit de aquí a finales de este mes, de lo que puede venir ocurriendo, porque
tenemos que tener en cuenta que esto sigue estando en stand-by, ¿vale? La situación sigue estando en el aire y los inversores hábiles, los inversores profesionales, siempre se van a ir colocando anticipadamente ante posteriormente noticias. Por tanto, no debemos de tener en cuenta, no debemos olvidar que la situación está ahí, que aunque parece que se haya demorado un par de semanas, meses, nada más lejos de la realidad, podemos tener en cualquier momento, cualquier semana, puede volver a haber incertidumbre en el Brexit, volver esto a salir en las noticias y la situación que estamos viendo aquí nos invita a anticiparnos a que las manos fuertes están de alguna manera distribuyendo, están cerrando posiciones. Como podemos apreciar, tener muy en cuenta cómo la situación desde inicios de noviembre viene a ser que el FTSE está respetando perfectamente en gráficos de una hora esta directriz de unión de mínimos, fijaros bien, y que hoy, ya el viernes teníamos ligeras caídas, tuvimos general, pero hoy lunes se ha acentuado, ¿vale? La ruptura en estos niveles, fijaros bien, hubo un momento de bajada, pullback por niveles de sobreventa, pero tuvimos aquí un movimiento en el cual, atentos aquí, porque el movimiento puede continuar a la baja, ¿vale? Esto, como digo, gráficos de una hora, este análisis visto en posteriores horas, pues podría estar ya más avanzado. Interesante ver estas dos últimas horas porque las velas que ha tenido el FTSE 100 de Londres estas dos últimas horas, fijaros bien que han sido velas muy planas, velas de bajísima volatilidad, ¿vale? Y esto justo se produce en la media de 200 en diario, pero en el gráfico de una hora, la media de 30 puntos de cortar a la baja y en zonas que antes habían actuado como zonas de soporte. Por lo tanto, aquí el movimiento potencial a la baja puede continuar. No es de extrañar este movimiento por una sencilla y simple razón. En la zona en la que nos encontramos, en el FTSE 100 de Londres, esto nos invita a que podamos tener aquí un movimiento, como os digo, de bajada continua. Estamos con un entorno de volatilidad extremadamente bajo, pero atentos con esta volatilidad porque se ha roto, ¿vale? La bajada drástica de volatilidad que viene marcando todo el mes de octubre, ¿vale? E inicios de noviembre se ha roto. Hoy, ahí lo tenemos, y esto puede determinar aquí un movimiento de continuidad bajista, a buscar los últimos mínimos, mientras esta volatilidad, ¿vale? Mientras esta volatilidad pueda seguir ascendiendo. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque nos puede dar pistas muy interesantes de lo que pueden ocurrir en los activos, ¿vale? De aquí a las próximos días y horas de esta semana. Una semana clave, como os digo, porque hemos roto una tendencia bajista en la volatilidad y que esto, lógicamente, puede repercutir ahora aquí en más caídas. Aparte debemos de tener en cuenta que esta media de 200 sesiones en gráfico de una hora, que venía un poquito más cortoplacista, que venía actuando como soporte, ahora en este cruce se puede actuar como resistencia para movimientos de bajada muy interesantes. Bien, continuamos con los movimientos, ¿vale? En este aspecto. Si lo analizamos lógicamente en gráficos de una hora, vemos aquí cómo esta vela es una vela que de alguna manera en los alcistas intentan aguantar el mercado, pero como os digo, si lo analizamos de forma más detallada vemos que es un patrón que implica aquí un movimiento de bajada considerable. Es más, si analizamos incluso los máximos, ¿vale? Los máximos desde el jueves pasado, tenemos aquí máximos al mismo nivel, máximo decreciente, tercer toque, cuarto toque, ¿vale? Donde aquí puede continuar el movimiento de bajada, ¿vale? Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, pues esto implica que podrían salir noticias, podría salir cierto síntoma de nerviosismo con el Brexit de aquí a los próximos días, porque el dinero inteligente nos está dando aquí un síntoma muy importante. No obstante, si esto lo analizamos con el tema del FTSE 100 de Londres, también vamos a analizar, ¿vale? Vamos a analizar aquí la situación del DAX alemán. ¿Por qué hay que tener en cuenta el DAX alemán
cuando queremos también analizar la situación técnica del FTSE 100 de Londres. Bien, tenemos que tenerlo en cuenta debido a que el DAX alemán, lógicamente, es la bolsa por países más poderosa en Alemania, en el caso, ¿vale?, de Europa, y el DAX se encuentra en una zona de resistencia importante, como es la zona de los 3.200 puntos, perdón, 13.200 puntos. Este nivel, ni que decir tiene, que tuvimos aquí un movimiento, ¿vale?, con dos máximos al mismo nivel. El tercer máximo aquí lo tenemos, súper interesante, desde el cual, ¿vale?, desde el cual aquí podríamos tener un movimiento correctivo, ¿vale? Daros cuenta que aquí la correlación entre las bolsas es bastante potente, y el movimiento, ¿vale?, o el movimiento alcista que está teniendo el DAX nos viene a marcar que desde aquí podría producirse un movimiento correctivo a buscar la parte baja, ¿vale?, esta directriz alcista, de mínimos crecientes, donde estaríamos buscando en todo caso el tercer mínimo creciente. Este podría ser muy potente, la zona de los 12.000, zona de los 12.000 o los 11.800, debido a que estaríamos aquí, tercer toque de la directriz alcista, junto con una media móvil de 200 sesiones con 20 positiva. Por tanto, ¿aquí qué nos supone? Aquí nos supone dos oportunidades bastante interesantes, ¿vale? Nos supone una oportunidad de cortos desde aquí, y posteriormente una oportunidad de largos desde este nivel, ¿vale? Un movimiento doble en ambos sentidos que puede ser extremadamente interesante. Por tanto, aquí hay que tener esto en cuenta, porque el movimiento correctivo que puede tener el DAX desde los 13.200 podría llevarnos a caer, ¿vale?, un movimiento a la zona de los 11.800. Estamos hablando que ese tramo son 1.500 puntos de caída, y 1.500 puntos de caída para un DAX de 13.000, estamos hablando aquí de una caída en torno al 12%. Bien, si seguimos, ¿vale?, si seguimos aquí analizando dichos movimientos y nos vamos a buscar la libra, en la libra, ¿vale?, estamos en una zona que nos está marcando la libra, ¿vale?, una clara señal de debilidad. ¿Por qué digo esto? En el caso de la libra tenemos, ¿vale?, un doble techo activado con pullback, ¿vale?, un doble techo activado con pullback, donde ahí tenéis el movimiento, pullback, ¿vale?, con un movimiento potencial de bajada que a mayores aquí se refuerza con un MACD en terreno negativo, ¿vale? Entonces, si tenemos un MACD en terreno negativo, en el cual, observar bien, como la zona del 1.2850, ¿vale?, había actuado previamente como zona de soporte, y ahora mismo debería, tras ser roto, pues cambia la naturaleza de la zona y ahora viene a actuar como zona de resistencia, ¿vale?, para seguir proyectando movimientos a la baja. Por ello, también aquí, una vez que tenemos el MAC por debajo de cero, ya nos avisaba este máximo, ¿vale?, que nos marcaba este máximo aquí en el MACD, otro máximo decreciente, ¿vale?, con otro máximo aquí ligeramente bajista, y en donde ahora podemos tener aquí otro movimiento de bajada importante al tener ya el MAC por debajo de cero. Por tanto, esto es lo que nos implica. Nos implica que podría estar perdiendo la libra, ¿vale?, que ahora mismo cotiza en la zona del 1.28, ¿vale?, que la libra dólar podría estar perdiendo valor, es decir, podría estar perdiendo valor la libra respecto al dólar americano. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por la parte inferior podemos pensar, decir, bueno, ¿cuál puede ser el movimiento correctivo que podría llevar el caso de la libra dólar al movimiento correctivo? Y fijaros bien, si analizamos aquí los mínimos crecientes, ¿vale?, debemos de tener muy en cuenta que estos mínimos crecientes
¿vale? Nos pasan por una zona, aquí aproximadamente del 1,24 y medio, ¿vale? 1,24 y medio, que dicha zona, 1,24 y medio, 1,25 aproximadamente, dicha zona es una zona bastante interesante. Es decir, que el movimiento desde los 1,28 y medio a los 1,25 aproximadamente, estamos hablando de unos 350 puntos, podría ser extremadamente interesante para analizar la situación del Brexit en unas zonas que ya actuaron como niveles de resistencia y que ahora podrían actuar como niveles de soporte. Por lo tanto, aquí nos brinda esto la oportunidad de poder incluso, veremos lógicamente cuando llegue a la zona, pero de hacer aquí un posible doble entrada, doble trabajo de trading en la libra dólar. Dicho esto, recordemos que la libra dólar, ¿vale?, tiene una correlación inversa con la eurolibra, es decir, ante posibles bajadas a medio plazo en la libra dólar, podríamos tener subidas en la eurolibra. Y si nos vamos a la eurolibra, que es otro de los tres activos que hay que tener en cuenta, lógicamente, al analizar la situación del Brexit, debemos de tener en cuenta, claro, lógicamente, la libra contra el dólar americano, la libra contra el euro, especialmente con el euro, porque es de los más potentes a estos niveles. Y aquí, analizando la situación, vemos que la eurolibra se encuentra en una zona donde está cotizando sobre la media móvil de 200 sesiones con 20 positiva en gráfico semanal. La primera vez que se apoya sobre ello, o la traspasa ligeramente, en los últimos años. Tenemos que remontarnos, ¿vale?, bastante para volver a ver un apoyo en la media de 200, ¿vale? Tenemos que remontarnos prácticamente al año 2011. Es decir, que el rango en el que se encuentra ahora mismo la eurolibra es una zona soporte muy interesante, ¿vale?, con una horquilla aquí de amplitud, entendiéndose que estamos trabajando gráficos semanales, pero aquí esta zona, la zona del 0,85, 80, 0,85 aproximadamente, este rango de 80 puntos es una zona súper interesante en el cual, ¿vale?, las oportunidades de entradas largas pueden ser potentes, ¿vale?, potentes en largos en eurolibra, debido a que ya llevamos, incluso atentos aquí, 5 semanas, más de un mes ya, que se está consolidando el nivel. Podemos, lógicamente, alargar esto un mes más, pero la zona de consolidación de niveles está muy clara, ¿vale? Por lo menos, como os digo, todavía podríamos ver zonas del 0,85, ¿vale? Una zona última, una zona extrema, sería la zona del 0,85, no podemos descartar un posible barrido a este nivel, pero bueno, estamos en una zona, lógicamente, ya de posicionamiento de las manos fuertes largos en la eurolibra que podría tener un rebote potente. Por la parte superior tenemos dos zonas objetivo, dos zonas de resistencia, que es la primera zona, la zona de los 0,93, lógicamente este nivel es como decir el nivel máximo ahí a testear, el take profit por excelencia, ¿vale?, donde tuvimos un máximo en 2017, tuvimos el máximo en 2019 de este año y posiblemente de testearlo aquí entren ventas profesionales. Y luego otra zona objetivo, un segundo objetivo, como es la zona de los, voy a ponerlo aquí, la zona de los 0,91, ¿vale? 0,91, esta sería la otra zona, un común primer objetivo, y luego el otro nos iremos a un segundo objetivo potente, ¿vale? Ahí tendríamos el nivel con primer objetivo y con segundo objetivo, ¿vale? Esos serían los niveles a tener en cuenta tanto en eurolibra como en libra dólar, como en el FTSE 100 de Londres. Niveles que, como os digo, son muy interesantes para trabajar la situación del Brexit con niveles claros, potentes. Estamos hablando que aquí en eurolibra nos da un potencial de subida de 580 puntos, un segundo objetivo de casi 800, fijaros bien el potencial que estamos teniendo, y en el caso de la libra dólar un poquito aquí más a corto plazo en gráficos diarios, ¿vale?, estamos hablando de niveles
de una caída de 380, casi 400 puntos, fijaros bien qué importante, de caída para posteriormente un objetivo de otros 400 de subida. Y esto teniéndolo en cuenta en el FTSE 100 de Londres, incluso a pesar de que ya habíamos comentado desde ATFX la zona de entrada corta, ¿vale? La zona de los 7400 en el anterior webinario, pero que esta zona, que son 360 puntos, aquí nos puede brindar una nueva oportunidad de cortos, una nueva oportunidad de cortos desde los niveles actuales, que está convergiendo la media de 200, la media de 30, en definitiva, muy potente, que nos puede llevar a 300 puntos de caída, es decir, unos objetivos súper potentes y que en el caso del DAX alemán, como os digo, también, porque esto podría tener y va a tener seguramente repercusión en la bolsa alemana, ¿vale? Estamos hablando aquí de una caída de unos 1.400, 1.300 puntos, ¿vale? Y que en la sesión de hoy no hemos tenido más que ciertos síntomas de refuerzo de debilidad bajista. Ahí lo tenemos como en gráficos de una hora, ¿vale? No ha cambiado nada esta subida después de la apertura de hoy, netamente bajista, y respetando la directriz corta en estos niveles, ¿vale? Unos niveles muy claros y que vamos a trabajar perfectamente, ¿vale? Desde la plataforma para buscar aquí oportunidades extremadamente interesantes. Aquellos, como os digo, que queráis formaros conmigo en un Trading VIP one-to-one online, ¿vale? Tanto en vivo en cualquier ciudad de España como online, tenéis la oportunidad de reservar plazas. Eso sí, tienen que ser a partir de febrero del 2020, ¿vale? Todo el resto, hay ya 3 meses de lista de espera en este aspecto, salvo aquellos que queráis hacer la formación, el Trading VIP One-to-One online, que tiene un 15% de descuento, ¿vale? El Trading VIP One-to-One online en ganydineroenbolsa@hotmail.com. Podéis anticipar, lógicamente, vuestra reserva de plazas. Podéis tener formación en diciembre o enero, pero aquellos que queréis tener una formación en vivo conmigo de 2 o 3 días, tendría que ser a partir de febrero, ¿vale? Todo el mes de diciembre y enero están cubiertos, pero tenéis ahí plazas disponibles para febrero, marzo, abril y mayo del 2020. Y nada más. Para mí ha sido un placer este análisis del Brexit, de la situación del FTSE, de la libra dólar, de la euro libra y también del DAX alemán como referencia en Europa para las próximas semanas. Nos vemos en los próximos webinarios aquí en ATFX, que tendremos el próximo lunes 25 de noviembre a las 7 de la tarde en directo conmigo, con Alberto Chan. Que tengáis muy buen trading y muy buena semana.